Hola a todos, muy queridos amigos de la CBX en Centroamérica. Estoy muy contento de poder saludarlos y sobre todo utilizando estos medios tecnológicos que acortan distancias, que nos hacen sentirnos más unidos, más hermanados y que siento que eso es lo que significa ser comunidad, que a pesar de los tiempos, que a pesar de las dificultades, nos sentamos verdaderamente en un solo cuerpo apostólico mundial. Tuve la alegría de estar con ustedes la última ocasión que se reunieron en Nicaragua también, así que me parece una coincidencia muy hermosa y los saludo ahora desde Brasilia, por eso estoy grabando este video en los tiempos libres que hemos tenido, compartirles que estamos aquí haciendo un servicio desde la propia apuesta profesional, pero muy desde nuestro ser CBX en la construcción de una red eclesial panamazónica con múltiples actores con los que estamos trabajando y que estamos soñando juntos una iglesia nueva. Quería poner eso como antesala para esta intervención, este saludo, porque en este espacio hemos reflexionado sobre lo que significa la nueva manera de ser iglesia en el tiempo presente. Estamos viviendo transiciones muy significativas, procesos de cambio que nos están llamando a preguntarnos cuál es nuestra contribución a ese ser iglesia en el momento presente. El Papa Francisco nos está retando a buscar maneras creativas para salir de nosotros mismos y responder juntos sobre todo al gran desafío de nuestros tiempos que es la globalización de la indiferencia. En ese sentido, esta cultura de individualidad también está aquejando nuestro ser iglesia y el dolor de los más excluidos, de los que van viviendo situaciones más precarias, también se está volviendo más fuerte porque se están terminando estas redes de solidaridad. Nosotros como CDX, por definición, estamos llamados a ser un verdadero tejido social que encarna el proyecto del reino. Creo que la invitación del Papa Francisco es fundamental en este momento. Quiero hacerles una reflexión también que me ha llegado en distintos momentos. La gente CBX pregunta cuándo va a ser posible tener un diálogo con el Papa, un mensaje de él también para la CBX. Yo creo que por la afinidad de nuestra espiritualidad, por la historia compartida, siendo que él fue asistente eclesiástico de CBX en Argentina, no sería demasiado improbable. Pero lo que yo quiero preguntar y siempre me queda como reflexión es, suponiendo que tengamos un encuentro con el Papa Francisco, con lo que él está generando para la iglesia, lo que yo quiero dejarles como reflexión es, ¿la CBX está lista para asumir una apertura de corazón, una indiferencia ignaciana, fuerte, seria, para lo que el Papa pudiera pedirnos? ¿Estamos con un corazón verdaderamente abierto para ello? Yo tengo la sensación de que estamos caminando hacia allá, pero creo que también tenemos cierto miedo para dar esos pasos. Es natural, es parte también de las transiciones de las comunidades, pero creo que es buena esta reflexión para pensar, el Papa está abriendo y cumpliendo muchos de los anhelos que tuvimos por tanto tiempo, en cuanto a la iglesia, sus cambios, sobre todo el valor simbólico de lo que está diciendo. Todo lo que está diciendo, de hecho, no es nuevo en general. La doctrina social de la Iglesia, es el Concilio Vaticano II, por lo tanto, también, pero lo está diciendo de una manera que está llegando al corazón de la gente. La pregunta es si nosotros, en una invitación del Papa, sea explícita o no, estamos llamados también a ser esa iglesia en salida, que va al encuentro, a ser pastores con olor a oveja, a preferir ser una CBX, haciendo la analogía con la iglesia, accidentada por salir a la calle que una enferma por quedarse guardada y resguardada en sí misma. Yo recuerdo muy bien que en la última visita que tuve con ustedes, esta comunidad integrada, presentes de Guatemala, presentes de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, en ese momento también, nos habíamos planteado retos muy concretos. Uno de los cuales tengo muy presente era el tema de la reflexión política, la incidencia. Se había hecho la invitación incluso a todo lo referente al curso de formación que iba a comenzar. Es un curso que ahora está en su segunda edición con muy buenos resultados, con la publicación del libro. Pero más que el curso o el libro,
Mi pregunta es, ¿cuánto han afirmado y asumido ese deseo de ustedes de ser una conciencia crítica, reflexiva de sus propias sociedades, de nuestra realidad centroamericana? Ustedes son, la mayoría, personas dedicadas a la docencia, a la investigación. ¿Cuánto están haciendo desde ese apostolado intelectual en su ser CBX? ¿Cuánto estamos saliendo también de nosotros mismos para buscar responder a estas realidades más urgentes en visión sociopolítica? El DAE era uno de los siguientes puntos: discernir, enviar, apoyar, evaluar. Creo que han hecho un trabajo muy valioso para poner sobre la mesa los discernimientos. Pero también este es un punto importante para preguntarnos cómo hemos recibido el envío, qué tanto nos hemos apoyado. Es importante tener una plataforma regional. Creo que fue fundamental para que Guatemala fuera incorporada en el Líbano, situación que celebramos profundamente. Fue muy hermoso ver un testimonio de dos comunidades que apadrinaban el proceso de otra y que después de mucho tiempo y un proceso pues con sus particularidades, complejo a veces, se culminó con la incorporación. Celebramos todo eso, pero hoy la pregunta es, el ser comunidad, además del proceso que implica prepararse para ello, o lo que implica acompañar a otra comunidad en esa vía y en ese objetivo, ¿cómo nos ha perdón, transformado? ¿Cómo nos ha confrontado para hacer las cosas distintas? ¿Cómo nos ha permitido incluso encontrar nuevas maneras de ser CBX en Centroamérica? Este encuentro es importante para que hagan un análisis de la realidad en la que se encuentran inmersos y que puedan mirar cuáles son los clamores más fuertes que se están viviendo. Son tiempos importantes en la iglesia, hay grandes posibilidades de hacer las cosas distintas, pero ahí queda la invitación para ustedes. Yo creo que hace años, leyendo también el proceso de la CBX, hemos ido desarrollando un camino y una invitación al cambio profundo del corazón, a la metanoia, a dejar que el proyecto del reino nos remueva a todos, todo y a todos para transformarnos, una metanoia, un cambio de corazón. Todo esto nos ha encaminado a la Asamblea del Líbano y los resultados han sido, creo que, muy concluyentes. Desde Itaizí, donde se confirma nuestra misión común, para llegar a Nairobi para ser cuerpo apostólico ignaciano, en el envío también de Fátima para ser comunidades proféticas, pero hoy en Líbano entendiendo cómo hacerlo. Quiero dejarles simplemente unas ideas para su reflexión que creo que pueden ayudar a la luz del mandato del Líbano. Mucha gente se ha enfocado en la reflexión del Líbano, sobre todo en el tema de fronteras. Y esas fronteras son muy iluminadoras, son muy importantes, pero quizá no sea lo más importante del documento del Líbano. Hay que profundizarlo y orarlo bien para poder entresacar lo que está detrás. Lo más significativo del Líbano para mí son dos constataciones que son fundamentales. La primera, en el mundo de hoy, donde hay una pérdida de sentido tan grande, en el mundo de hoy donde parece que esta globalización de la indiferencia, de la individualidad, que tanto el Papa como el Padre Nicolás señalan, la espiritualidad ignaciana está llamada a ser una de las vías más pertinentes para responder a esta realidad. No porque sea mejor o peor, sino porque la manera en que esta espiritualidad conecta con la vida, con el discernimiento cotidiano, con la búsqueda de sentido, va a permitir responder a los más grandes clamores de nuestro tiempo. El documento del Líbano insiste en lo que el Padre Nicolás nos dijo. Ser ignaciano hoy se trata sobre todo de profundidad. Se trata sobre todo de entender ese sentido de todo lo que está aconteciendo con una agilidad de movimiento, poder detenernos y mirar con otros ojos, con profundidad. Y poder responder seriamente también desde el sentido, desde el compromiso a lo que es este llamado. Por otro lado, también se nos ha llamado a esta invitación a la sabiduría. El lenguaje de la sabiduría que nos ha presentado el Padre Nicolás implica no una cuestión de ejercicio intelectual, implica un discernimiento sobre los interlocutores a los que queremos llegar. Muchas veces ahora con rostros específicos que no quieren ya tener ninguna relación con la iglesia, con la autoridad, con instituciones.
cómo esa espiritualidad ignaciana nos permite hablar desde la sabiduría para tocar la vida de las personas desde lo que ellos necesitan, pero con una claridad y convicción de esta invitación a que encuentren sentido de su vida y ahí encontrar a Dios. El segundo aspecto que nos ha dado también nuestra asamblea en el Líbano es sobre todo el tema de las fronteras, pero no por el hecho sociológico del análisis de las mismas, ni siquiera por la reflexión política. Se trata de pensar las fronteras como una manera de salir de nuestro sitio tranquilo, de nuestra zona de confort, cosa que sí que tenemos muy presente en nuestra CBX. Tenemos una vida muy profunda de espiritualidad, una vida muy enriquecedora también de comunidad, pero la pregunta es si somos capaces de salir a las fronteras. Entonces el segundo componente del mandato del Líbano tiene que ver básicamente con eso. ¿Qué significa para la CBX de Centroamérica sentirse en casa en las fronteras? Estamos llamados fundamentalmente a poner nuestra tienda, nuestra casa, allá en los otros sitios donde no estamos usualmente. Y no se trata solamente de la cuestión material, de la pobreza material, aunque qué bien que nos haría salir hacia allá. Se trata sobre todo de una salida a fronteras existenciales. En el ámbito académico, de docencia, donde muchos de ustedes están, ¿qué pregunta nos sugiere el pensar las fronteras frente a estos rostros de jóvenes que quizá ya no tienen un sentido de vida o ya no profundizan en este deseo de encontrar a Dios? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar sin temas también de imposición o sin tratar de arrastrarlos en una dinámica de proselitismo? Poner la casa en las fronteras implica discernir verdaderamente cuál es la necesidad que está más profundamente en el corazón de estas personas y que podamos acompañarlos y estar con ellos. Si conseguimos entender el valor de la espiritualidad ignaciana en el mundo presente, sobre todo en el mundo civil, en el mundo laico, en el que la CBX está completamente inserta por su propia identidad, entonces creo que podremos ser capaces de dar el siguiente paso y decir, ¿y en qué fronteras concretas tendríamos que, con nuestras características, nuestro contexto y nuestra realidad, tendríamos que preguntarnos sobre la pertinencia de responder a ellas? Y de hecho, salir, establecer un DAE, discernir, enviar, apoyar, evaluar, pero con respecto a las fronteras. Y más importante aún, para terminar esta idea, para permanecer en ellas. Ahora que hemos estado en este encuentro de Amazonía, en estos días en Brasil, una de las cosas fuertes que ha salido es lo que el Papa ha dicho, sobre que la iglesia no está en la Amazonía como aquel que se encuentra con las maletas listas para salir inmediatamente, sino que se encuentra ahí para permanecer, para construir vida. Nuestra salida a las fronteras por eso tiene que ser tan discernida y tan responsable, porque estamos llamados a hacer proceso, a acompañar genuinamente a permanecer. Yo les decía en el Líbano, cuando hacíamos la reflexión sobre incidencia, sobre esta frase del Papa que decía, no tengo miedo, perdón, la frase de Pedro Arrupe donde decía, no tengo miedo al nuevo mundo que surge. Lo que tengo miedo es que demos respuestas del ayer a los problemas del futuro y que cometamos el error más grande de todos, que permanezcamos pasivos por miedo a no equivocarnos. Yo les invito en este encuentro de la CBX Centroamérica a que hagan un verdadero ejercicio de reflexión de cuáles son todos los dones que ustedes han recibido. Tienen bajo sus brazos una gran joya, la espiritualidad ignaciana. En palabras de Gustavo Gutiérrez, quizá el método espiritual, el camino espiritual más significativo o más pertinente para el mundo de hoy. La pregunta es si estamos haciendo un autoconsumo con esa espiritualidad que nos ha sido dada y seguimos profundizando cada vez más y más, cosa que es buena, pero no cuando se vuelve autoconsumo, o estamos realmente saliendo con valentía, con arrojo, a compartir esas herramientas de la espiritualidad ignaciana. En este encuentro donde ustedes se plantean dos fronteras fundamentalmente, jóvenes y familia, yo les invito a que las miremos con esa capacidad de ver más allá, más profundo, más a fondo, de verlas con sabiduría, de verlas como verdaderas fronteras. Por un lado, como dice el documento del Líbano, no ver a los jóvenes como destinatarios
de un cero que hacer CBX para tratar de conseguir más miembros en nuestra comunidad, es decir, con un proselitismo. Estamos equivocados de entrada si salimos así. Hay que ver qué es lo que le duele a los jóvenes en el mundo de hoy para tratar de entender su realidad, esos gemidos y estas búsquedas profundas, y en esos códigos, desde los jóvenes, acercarnos a ellos con lo mejor de nuestra espiritualidad sin miedo a adaptarla, solo por el hecho de saber que es importantísimo acompañar esta realidad juvenil. Si después vienen a nosotros y quieren convertirse en la comunidad, bienvenidos sean y bendito sea el testimonio que podamos dar para que ellos vengan a nosotros, pero que no sea esa la razón de fondo. Y lo segundo, las familias, los que pudieron asistir o escuchar lo que fue nuestra pasada reunión decenal, creo que entenderán el sentido amplio retador de la familia el día de hoy. Ojalá en este encuentro puedan hacer referencia a lo que fue esa sesión que está disponible y grabada. Por un lado, pensar la familia desde una perspectiva amplia. El mandato del Líbano hace un señalamiento. El primer señalamiento que hace el mandato es apertura, con lo que el Papa expresa, sensibilidad, acogida y respeto a otras maneras que hoy acontecen en la realidad y nos hablan de otros modos de ser familia. Eso no pone en riesgo las prioridades, la manera que hemos experimentado la familia tradicional, pero lo que hace es acoger, sin excluir, quizá a los más vulnerables y más estigmatizados que han sido señalados como unas maneras erróneas de ser familia. Y no es así. Son expresiones concretas de seres humanos que quizá han tenido fracasos y por lo tanto necesitan un mayor acompañamiento y mayor cercanía. Me refiero divorciados y vueltos a casar. Me refiero el tema de la pastoral de familia para los jóvenes. Me refiero también a todas las expresiones de diversidad sexual, a las familias también que acompañan o que viven un proceso con sus hijos que tienen una opción sexual diversa. ¿Cuál es nuestro rol en eso? Claramente el de juzgar no es nuestro rol y claramente sí es nuestro rol también impulsar a pastorales más cercanas que permitan tener un acompañamiento sin juicio y que ayuden también a incorporar y sanar las heridas de estos que quizás sean los más excluidos. Yo siempre me hago la pregunta, ¿con quiénes caminaría Jesús y con quiénes camina si estuviera aquí y estando aquí? Y sí, seguir trabajando fuerte con el tema de acompañamiento a las familias como las reconocemos denominadas tradicionales. Eso lo hacemos muy bien. Yo no estoy preocupado porque hay mucho bagaje en ese sentido. Lo que no podemos es hacer caso omiso de la necesidad y urgencia de una frontera en ese sentido o propiciar en nuestros espacios formativos una actitud de rechazo, de alienación para quizá los que están sufriendo más en este momento. Que esa también sea una invitación para ustedes, que la sientan muy en el corazón y sobre todo lo que hemos dicho, las 4 fronteras del Líbano, también hay que preguntarse sobre la ecología, sobre la globalización y la pobreza en entornos también como el de Centroamérica, de mucha violencia, de mucha emigración, cuál es nuestro rol también. Pero insistir, lo que quiero decir es, hay 4 fronteras referenciales, pero ninguna tiene que ser impuesta, son ustedes y solo ustedes, desde el discernir, enviar y acompañar y evaluar, los que tienen que preguntarse cuál es la frontera más urgente en términos de la realidad que tienen alrededor, según tiempos, lugares y personas. Creo yo que tienen en las manos una gran posibilidad al acuerparse como comunidades nacionales de distintos países como una región centroamericana. Cada vez más sentimos que estamos llamados a responder conjuntamente, regionalmente, y creo que el reto que cruza a toda la región puede ser también el vinculado a la violencia, a las situaciones de discriminación, exclusión, a la pobreza, a muchas situaciones políticas también conflictivas. Hagan pues un proceso serio de discernimiento, independientemente de las 4 fronteras del Líbano, y quédense con los 2 puntos primeros que mencioné sobre esta asamblea pasada y nuestro mandato. ¿Qué puede decir la espiritualidad ignaciana, en serio, a estas realidades urgentes que ustedes reconocen como las más dolorosas? Y salgamos también con mucha parresía, con mucha valentía, con nuestras herramientas ignacianas,
a esas fronteras, hay que atreverse a salir y también permanecer en ellas. Pues que el Dios de la vida, que nos une, que nos hace una sola comunidad, los acompañe, que nos permita sentirnos muy unidos en esta misión de construir un cuerpo apostólico más grande y sobre todo que podamos responder a estos signos que nos está dando el Papa Francisco, responder creativamente, valientemente y sintiéndonos llamados a permanecer y hacer nuestra casa en las fronteras. Que tengan una buena reunión, estaremos atentos a los resultados de la misma, no dejen de compartir con toda América Latina estos resultados para acompañar y sobre todo no dejen de aprovechar la tanta vida que se está gestando en la región de América Latina. Estos encuentros CENAL sobre familia como el que ya se dio, el curso de política, el Magis que se va a reeditar, la frontera de ecología con el envío también de nuestros voluntarios a la Amazonía, tantas cosas más. Esperamos pues de Centroamérica también su propuesta a la luz de este tiempo que estamos viviendo después del Líbano y pues cuenten con nosotros que somos su Consejo Mundial y enviados por ustedes para servirlos. Muchas gracias.